Entre 1933 y 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña sistemática para limpiar la sociedad alemana de aquellos que consideraban amenazas biológicas para la salud de la nación. El SS Hauptsturmführer Josef Mengele fue el más cruel de los médicos que operaron en Auschwitz. A menudo seleccionaba personalmente a sus víctimas en el andén de acceso al campo, mostrando una macabra predilección por las parejas de gemelos. Los experimentos pseudomédicos realizados por Mengele junto con el Dr. Horst Schumann y el Dr. Karl Klauberg incluían pruebas de esterilización con yodo, rayos X y nitrato de plata, la castración de aquellos considerados subhumanos y la inseminación artificial destinada a expandir la supuesta raza aria. Además, se ejecutaban otras prácticas aberrantes, como la eutanasia, la manipulación genética y la investigación racial. Entre las más crueles se encontraban la inyección de químicos en los ojos para intentar cambiar su color o la creación de siameses artificiales mediante la unión forzada de cuerpos, perpetuando un sufrimiento inimaginable en nombre de una ideología perversa. La superioridad racial y el darwinismo social, fundamentos de la ideología nazi. La ideología totalitaria que se consolidó en Alemania durante la primera mitad del siglo XX, se basó en una serie de creencias profundamente arraigadas que justificaron prácticas inhumanas y ensayos de diferente naturaleza durante el Holocausto. Hitler presentó sus puntos de vista racistas en su libro Mein Kampf, o Mi lucha, en español, y propagó la idea de una lucha racial continua. En el corazón de esta ideología se encontraba la noción de la superioridad racial, que dividía a la humanidad en categorías jerárquicas, donde la raza aria era considerada superior y otros grupos, como los judíos, los gitanos y las personas con discapacidades, eran considerados inferiores. Por supuesto, cada raza tenía características específicas que podían heredarse de generación en generación, y se decía que éstas determinaban la apariencia, la inteligencia y la fuerza de una raza. Esta creencia en la jerarquía racial fue alimentada por teorías pseudocientíficas que se popularizaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que se utilizaron para legitimar la discriminación y la violencia sistemática. La eugenesia, que se ocupaba de la mejora de la población humana a través de la reproducción controlada, ganó un considerable apoyo en Alemania, tanto en círculos académicos como en la sociedad en general. Tras la Primera Guerra Mundial, los eugenistas argumentaron que era necesario restringir la reproducción de individuos considerados genéticamente inferiores para fortalecer a la sociedad. En este aspecto, la propaganda gubernamental fue omnipresente y penetró en todos los ámbitos de la vida. La imagen de la persona aria ideal se enseñaba en las escuelas, mientras que se difundía contenido antisemita en periódicos, películas y carteles. Los nazis también reinterpretaron el concepto de darwinismo social para apoyar su ideología. Argumentaron que solo las razas más fuertes deberían sobrevivir y que la guerra contra otras razas era una necesidad natural. La teoría biológica de Charles Darwin se refiere a la evolución de las especies en un contexto natural, no a la justificación de desigualdades sociales o raciales. Él nunca propuso que estas ideas debieran aplicarse a las relaciones humanas, mucho menos a contextos bélicos. A pesar de ello, esta visión legitimó no solo la agresión militar, sino medidas brutales contra los civiles en las zonas conquistadas. Asimismo, la ideología nacionalsocialista se caracterizó por un fuerte antisemitismo, donde los judíos fueron convertidos en el principal enemigo de la nación. No solo eran considerados una raza aparte, sino que se les culpaba de muchos de los problemas sociales que enfrentaba Alemania, como la derrota en la Primera Guerra Mundial y la crisis económica posterior. Esta demonización fue alimentada por una propaganda sistemática que buscaba convencer al pueblo alemán de que los judíos representaban una amenaza para su bienestar y su identidad nacional. A través de la educación y campañas públicas, se promovió la imagen del ario ideal, que era rubio, de ojos azules y fuerte, en contraposición a la imagen estereotipada del judío, que era presentado como inferior y perjudicial. La noción de una comunidad del pueblo fue central en la propaganda nazi,
donde solo se permitía la inclusión de alemanes puros. Aquellos que no encajaban en esta imagen, como judíos, gitanos y personas con discapacidades, fueron excluidos y considerados una amenaza para la sangre alemana. Esta ideología no solo justificó la esterilización forzada, sino que sentó las bases para el Holocausto, donde millones de personas fueron sistemáticamente asesinadas. La eugenesia tuvo un impacto profundo en la práctica médica en el Tercer Reich, sirviendo como fundamento ideológico para una variedad de medidas inhumanas. Además, la eugenesia fue utilizada como justificación para el programa de eutanasia conocido como Acción T4, que llevó a la muerte sistemática de personas con discapacidades y enfermedades mentales. Este programa fue considerado necesario para proteger la salud del pueblo y reducir los costos para la sociedad. Médicos jugaron un papel crucial en la planificación y ejecución de estas medidas de eutanasia, evaluando a los pacientes y decidiendo sobre su valor de vida, lo que resultó en la aniquilación de miles de personas. Los experimentos médicos también se legitimaron bajo la ideología eugenésica, permitiendo la realización de investigaciones crueles en prisioneros de campos de concentración. Estas prácticas incluían estudios genéticos, pruebas de supervivencia en condiciones extremas y otros procedimientos médicos no éticos. La justificación de estas pruebas se basaba en una interpretación distorsionada de la eugenesia, que afirmaba que tales investigaciones eran necesarias para la mejora de la raza humana, lo que llevó a una deshumanización aún mayor de las víctimas. Los médicos fueron educados en principios de higiene racial, lo que resultó en una amplia aceptación de medidas discriminatorias dentro del sistema de salud. Muchos profesionales de la medicina justificaron su participación en estos programas, argumentando que actuaban en beneficio del bien común, lo que llevó a que muchos sacrificaran sus principios éticos y se involucraran en crímenes contra la humanidad. Pues bien, ahora revisemos las prácticas más comunes de los eruditos de la salud del gobierno del Führer. La oscura herencia de la medicina nazi. Profesionales de la talla de Mengele y Klauberg. Joseph Mengele y Karl Klauberg son dos de los médicos más notorios que llevaron a cabo ensayos médicos inhumanos en reos durante el Holocausto, particularmente en el campo de concentración de Auschwitz. Ambos médicos operaron bajo la ideología del régimen, que promovía la eugenesia y la supuesta superioridad de la raza aria de la que ya hemos hablado. La verdad, no se puede decir que los médicos al servicio de aquella ideología hayan sido unos inexpertos. Y para muestra, un par de botones. Joseph nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Alemania. Mostró un temprano interés por la ciencia y comenzó a estudiar medicina y antropología en la Universidad de Múnich. En 1935 se doctoró en antropología con una tesis sobre las diferencias morfológicas de las mandíbulas humanas. Luego se licenció en medicina por la Universidad de Frankfurt, donde obtuvo un segundo doctorado en 1938 con una tesis sobre los factores genéticos del labio y paladar hendido. Su carrera se vio influenciada por su trabajo como asistente del profesor Ottmar von Verschuer, un destacado experto en antropología racial y eugenesia. En 1943 fue asignado al campo de Auschwitz, donde se convirtió en una figura central en la realización de investigaciones médicas crueles. Era conocido por su papel en las selecciones en la rampa de llegada, donde decidía quién sería enviado a la muerte y quién sería utilizado para sus pruebas. Su interés particular por los gemelos lo llevó a realizar prácticas atroces en ellos, creyendo que podrían ayudarle a investigar las diferencias genéticas. Uno de los aspectos más horrendos de su trabajo fue su intento de cambiar el color de los ojos de los cautivos mediante la inyección de sustancias químicas. Aquellos que padecían de heterocromía, es decir, que ambos ojos tenían iris de colores diferentes o que la misma iris tenía más de un color, eran asesinados para extraer sus globos oculares. Se estima que Mengele fue responsable de la muerte de miles de personas en las condiciones más horribles, y se le atribuye la ejecución de al menos 12 pares de gemelos durante la liquidación del campamento gitano en 1944. Por otro lado, Karl Klauberg, nacido en 1901, era un ginecólogo alemán que también trabajó en Auschwitz. Comenzó sus estudios de medicina en las universidades de Kiel, Hamburgo y Graz,
y se graduó 6 años después de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente trabajó como asistente en el Instituto de Medicina Forense y Social de la Universidad de Kiel. Se doctoró en medicina un año después y luego trabajó en la clínica ginecológica, donde se especializó en la investigación de las hormonas sexuales. Con el ascenso de Hitler al poder, fue nombrado profesor privado y 4 años luego recibió una cátedra extraordinaria en la Universidad de Königsberg. Era un respetado experto en el campo de la investigación hormonal y desarrolló métodos para producir medicamentos hormonales, incluidos Proginon y Proluton. Su trabajo sobre infertilidad y tratamientos hormonales ha sido publicado en revistas profesionales. Sin embargo, fue igualmente conocido por sus experimentos de esterilización y fecundación artificial en el campo de concentración. En el campo, trabajó en el llamado Bloque 10, donde llevó a cabo procedimientos brutales en mujeres que eran prisioneras del campo. Sus ensayos incluían la inyección de productos químicos en el útero de las mujeres para obstruir permanentemente sus trompas de falopio, lo que resultaba en daños severos a la salud o incluso la muerte de las víctimas. Klauberg realizó más de 800 procedimientos de esterilización y muchas de sus víctimas sufrieron graves consecuencias físicas y psicológicas. Lo cierto es que ambos se veían a sí mismos como científicos que contribuían a la higiene racial y a la mejora de la sociedad a través de sus experimentaciones. En particular, Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, se convirtió en un símbolo de la brutalidad del sistema imperante en la Alemania de época. Su trabajo en Auschwitz no solo resultó en la muerte de innumerables condenados, sino que representó una violación extrema de la ética médica. Después de la guerra, logró escapar y vivió en varios países de América del Sur, donde continuó evadiendo la justicia. Karl, por su parte, fue arrestado después de la guerra, pero fue liberado en 1955. A pesar de sus crímenes, logró continuar por un breve periodo de tiempo su carrera. No pudo pasar desapercibido y fue arrestado nuevamente. Murió casi 2 años después. Cuerpos sometidos al frío extremo. La ética rota de la ciencia nazi. Para el infortunio de todas aquellas personas que permanecieron retenidas en campos de concentración durante aquellos años, los casos de Mengele y Klauberg no fueron aislados. Sigmund Rascher fue un médico alemán que se destacó por llevar a cabo ensayos inhumanos en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo se centró en la investigación de la resistencia al frío, con el supuesto objetivo de entender cómo el cuerpo humano podía sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, especialmente para beneficiar a la Luftwaffe en el contexto de pilotos que eran derribados sobre el mar. También se hacía con miras a la creación de soldados mejorados. Se sostenía la creencia de que los arios alemanes, considerados puros, poseían una superioridad inherente sobre otros grupos humanos, pero se pensaba que esta condición podía ser perfeccionada mediante la intervención científica. Por ejemplo, Adolf Hitler buscaba desarrollar métodos que permitieran a los soldados adaptarse mejor a condiciones climáticas extremas, tanto en ambientes extremadamente fríos o cálidos. Estas capacidades se consideraban estratégicamente valiosas, dado que la Segunda Guerra Mundial se extendió a regiones con climas severos, como el norte de África y Noruega. En 1942, Heinrich Himmler, el líder de Schutzstaffel, encargó a Rascher que dirigiera un grupo de investigación para estudiar los efectos de la hipotermia en el cuerpo humano. Sus pruebas se llevaron a cabo principalmente con prisioneros del campo de concentración, quienes fueron sometidos a situaciones extremas. Una de las metodologías más crueles que utilizó fue la inmersión en baños de agua helada. Durante los procesos, eran sumergidos durante un periodo considerablemente largo de tiempo para observar las reacciones fisiológicas de sus cuerpos ante el frío extremo. La temperatura corporal de los sujetos a menudo se reducía a niveles críticos, alcanzando aproximadamente 27 grados Celsius, lo que provocaba un alto riesgo de muerte por hipotermia. Además de los baños de hielo, también expuso a algunos prisioneros a temperaturas bajo cero en el exterior, donde debían permanecer desnudos durante periodos prolongados. Se ha documentado que algunos de ellos soportaron circunstancias de frío extremo durante hasta 14 horas, lo que resultó en graves casos de hipotermia y, en muchos casos, la muerte.
Un aspecto particularmente obsceno fue la técnica que él denominó calor animal, en la que los sujetos experimentales con hipotermia eran calentados mediante el contacto corporal con mujeres desnudas. Esta práctica fue considerada extremadamente cruel y degradante, y sobra decir que fue objeto de críticas tanto en su tiempo como en la actualidad. Los resultados de estos experimentos fueron devastadores. Se estima que alrededor de un centenar murieron como resultado directo de las pruebas de Rasher. No solo documentó estas muertes como parte de su investigación, sino que realizó autopsias en los fallecidos, a menudo antes de que sus corazones dejaran de latir. Sí, sin saberlo, lo sabría mientras seguían agonizando. Aunque Sigmund afirmaba que sus hallazgos contribuirían a mejorar las técnicas de rescate para pilotos caídos, la brutalidad de sus métodos y la falta de ética en su investigación son innegables. Los historiadores han descrito sus métodos como una transgresión de los límites del bestialismo médico. Todo lo que hizo no solo tuvo consecuencias mortales inmediatas, sino que dejó secuelas físicas y psicológicas en quienes lograron vivir para contarlo. Los reos que sobrevivieron sufrieron lesiones físicas graves, incluidas congelaciones y daños orgánicos internos. Las condiciones eran tan extremas que algunos experimentaron estrangulamiento o privación de oxígeno, lo que resultó en traumas físicos adicionales. Desde el punto de vista psicológico, los efectos fueron igualmente devastadores. Los sobrevivientes a menudo enfrentaron traumas psicológicos severos, incluyendo trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Fueron conejillos de indias, carne de cañón en una máquina letal. Esta deshumanización tuvo un efecto duradero en su bienestar psicológico, afectando su capacidad para llevar una vida normal después de la guerra. Aunque las experiencias traumáticas vividas en el campo de concentración dejaron cicatrices emocionales profundas, la mayoría lucharon como pudieron para superar los horrores que habían presenciado y sufrido en primera fila. Por supuesto, no todos lo lograron. Albert Wittmann, el químico de la muerte en el corazón del nazismo. Albert Wittmann fue un químico alemán y oficial de las SS que desempeñó un papel central en el desarrollo y la implementación de métodos de matanza durante el nacionalsocialismo. Sus actividades están estrechamente relacionadas con el famoso programa Action T4, cuyo objetivo era asesinar sistemáticamente a personas con discapacidad y enfermedades mentales, evitando el estrés psicológico de los perpetradores. Él jugó un papel decisivo en las pruebas de explosivos y gases para hacer estos asesinatos más eficientes. En 1940, se involucró en la planificación de los asesinatos y recomendó el uso de gas monóxido de carbono como uno de los métodos para asesinar personas. Las primeras pruebas con explosivos tuvieron lugar en Bielorrusia, un año después. Wittmann fue enviado a Minsk junto con Arthur Neve, el comandante de la Einsatzgruppe B, para probar métodos de matanza alternativos. Trajeron 400 kilogramos de explosivos y tubos metálicos para realizar una explosión en un búnker donde estaban encerradas personas con discapacidad mental. Después de los primeros problemas con el encendido, Wittmann decidió provocar él mismo la explosión. Terminó caóticamente. No todas las víctimas murieron inmediatamente. La explosión provocó una escena particularmente horrenda. Partes de cuerpos quedaron esparcidos por la zona, algunos incluso colgados de los árboles. Mientras algunos reclusos salían del búnker, cubiertos de sangre y gritando por las heridas, se detonó otro artefacto explosivo que contenía 100 kilogramos más de explosivos, lo que provocó que el búnker quedara completamente destruido. La conclusión a la que llegaron es que este método era ineficaz, ya que no logró los resultados deseados para matar a las personas. Después de los intentos fallidos con explosivos, Wittmann volvió al monóxido de carbono. En otro experimento en Mogilev, se cerró herméticamente una habitación que contenía 2 o 3 decenas pacientes. Los gases de escape de un vehículo en marcha eran conducidos a la habitación a través de tuberías. Después de varios minutos, todos los ocupantes estaban muertos. Este método experimental demostró ser mucho más eficaz y luego se utilizó para matar personas con dispositivos móviles. Su papel en ese programa no se limitó al desarrollo de métodos de matanza. También fue responsable de obtener drogas que se utilizaron para asesinar a niños y enfermos mentales. Esto ocurría a menudo con el pretexto de que estas personas estaban recibiendo tratamientos médicos especiales.
El engaño a familiares fue parte central de esta cruel práctica. Los efectos de los experimentos de Whitman fueron devastadores. Se estima que decenas de miles de personas fueron asesinadas durante el programa Action T4. Los métodos que desarrolló fueron perfeccionados posteriormente en campos de exterminio como Auschwitz. Es importante destacar que Whitman no actuó por motivos ideológicos. Más bien se veía a sí mismo como un profesional curtido cuyo trabajo consistía en resolver estos problemas. La denominada higiene racial llevada a la práctica. El horror de la esterilización nazi. Durante el periodo nacionalsocialista en Alemania, las prácticas de esterilización fueron otras de las experimentaciones con supuestos objetivos médicos y científicos. Entre los médicos responsables de estas barbaries se encontraban Karl Kloberg, del que ya hemos hablado, y Horst Schumann, quienes realizaron sus ensayos principalmente en Auschwitz. Estos procedimientos estaban motivados por la ideología de la pureza racial y tenían como objetivo reducir la natalidad de grupos considerados indeseables por el régimen, como judíos, gitanos y personas con discapacidades. Karl comenzó sus procedimientos de esterilización entre 1942 y el 43, inicialmente en el campo de mujeres de Auschwitz-Birkenau. Posteriormente fue asignado al Bloque 10, donde se dedicó a desarrollar métodos de esterilización masiva sin cirugía. Su técnica principal consistía en inyectar un agente químico en las trompas de falopio de las mujeres, lo que provocaba inflamaciones severas y, en última instancia, la infertilidad. Él estaba convencido de que, con el personal adecuado, podría llegar a esterilizar a cientos de mujeres en un solo día, lo que refleja la deshumanización y la brutalidad de su enfoque. Horst Schumann, otro médico involucrado, también trabajó en Auschwitz y se dedicó a desarrollar procedimientos para la rápida y discreta esterilización de grandes grupos de personas. Él tampoco era un aparecido en el mundo de la medicina. Comenzó sus estudios de medicina en Leipzig en 1925 y los continuó en Innsbruck antes de doctorarse en la Universidad de Halle 6 años más tarde. Después de obtener su licencia para ejercer la medicina, trabajó inicialmente como médico asistente en cirugía en el Hospital Universitario de Halle y en 1933 ingresó en el Servicio de Salud Pública, donde finalmente fue nombrado médico. Posteriormente, se convirtió en médico estándar de las SA y ocupó varios puestos en la Asociación Médica Nacional Socialista. Al igual que Kloberg, Horst basó sus pruebas en principios pseudocientíficos que justificaban la deshumanización de los presidiarios. Ambos médicos operaban bajo contextos extremos y las mujeres a menudo eran engañadas sobre el verdadero propósito de los procedimientos, creyendo erróneamente que estaban participando en tratamientos para lograr justo lo contrario, la fertilidad. Los métodos de esterilización utilizados por ambos eran brutales y variaban desde la inyección de sustancias irritantes directamente en el útero hasta la realización de procedimientos quirúrgicos invasivos sin anestesia. En algunos casos, se utilizaban radiaciones de rayos X para dañar los órganos reproductivos, lo que resultaba en complicaciones severas y, en muchos casos, en la muerte de las víctimas. La técnica de la quema de los órganos reproductivos con sustancias químicas era especialmente dolorosa y causaba un sufrimiento extremo. Los experimentos se llevaron a cabo en un ambiente de terror y coerción, donde las mujeres eran tratadas como meros objetos de estudio. La falta de consentimiento informado y la manipulación psicológica de las víctimas eran comunes. Las mujeres que se sometían a estos procedimientos no solo sufrían daños físicos, sino que enfrentaban traumas psicológicos profundos. La brutalidad y la deshumanización a la que eran sometidas dejaron cicatrices emocionales que perduraron mucho después de la guerra. Se estima que miles de mujeres fueron sometidas a esterilización forzada y muchas de ellas sufrieron complicaciones graves que afectaron su salud física y mental con el paso del tiempo. Las muertes resultantes de estas prácticas, aunque difíciles de cuantificar con precisión, se cuentan en miles. En la práctica, los resultados de los procedimientos de los dos doctores carecían de valor científico y estaban destinados a la tortura sistemática y la deshumanización de los cautivos. Simplemente,
La esterilización se justificaba como una forma de prevenir el nacimiento de vidas indeseables, y la legislación jugó igualmente un papel crucial en la legitimación de estas prácticas para el sistema político establecido. La promulgación de leyes como el Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses o Ley para la Prevención de Enfermedades Hereditarias en la Descendencia en 1933 proporcionó un marco legal para la esterilización forzada. Estas leyes crearon una fachada de legalidad que permitió a los médicos llevar a cabo sus ensayos sin temor a represalias. Si se quiere, era la injusticia hecha ley. Inoculación mortal, la realidad de las enfermedades en campos de concentración. Pero esto no es todo. Deliberadamente se infectaron enfermedades entre los reclusos. Estas prácticas, realizadas por diversos médicos y miembros de las SS, tenían como objetivo probar vacunas y obtener conocimientos médicos, a menudo con consecuencias devastadoras para las víctimas. Entre 1941 y 1945, se realizaron experimentos en varios campos, incluyendo Buchenwald y Natzweiler, donde se infectó a los prisioneros con fiebre tifoidea y otras enfermedades. Uno de los más notorios fue el de la fiebre tifoidea, que se llevó a cabo en Buchenwald. En este campo, se estableció una estación de pruebas donde se utilizó sangre de condenados infectados para inocular a otros que se encontraban sanos. Se estima que más del 90% de los que contrajeron la enfermedad murieron como resultado directo de las inoculaciones. La metodología implicaba la inyección de sangre virulenta, lo que resultaba en altas tasas de mortalidad y sufrimiento extremo para los afectados. Otro aspecto escalofriante fue la infección deliberada de niños con tuberculosis. El médico de las SSS, Kurt Heissmeyer, llevó a cabo estas prácticas en el campo de Neuengamme, donde inyectó soluciones bacterianas directamente en las heridas y pulmones de los niños. Estas intervenciones, que se presentaban bajo el pretexto de ser tratamientos de vacunación, resultaron en fiebre alta y, en muchos casos, la muerte de los pequeños. A menudo, los niños eran asesinados posteriormente mediante inyecciones de morfina, que se utilizaban para, digámoslo así, calmarlos antes de ser ejecutados. El uso de morfina en estos ensayos fue una táctica utilizada para engañar a los presidiarios, haciéndoles creer que efectivamente estaban recibiendo un tratamiento médico. No obstante, estas inyecciones a menudo resultaban mortales y muchos eran asesinados después de recibirlas. La manipulación y el engaño eran comunes para su realización. Las investigaciones de fiebre tifoidea y tuberculosis son solo ejemplos de un patrón más amplio de abusos médicos en los campos de concentración. También fueron sometidos a infecciones con otros patógenos, como el gas gangrenoso, con el fin de probar nuevos medicamentos, como las sulfonamidas. En algunos casos fueron expuestos a gases de combate, como el fosgeno y el gas mostaza, para estudiar sus efectos en el cuerpo humano. Estas prácticas no solo causaron un sufrimiento inmenso, sino que resultaron en la muerte de unos cuantos de ellos. La motivación detrás de estos ensayos era una mezcla de ambición científica y la ideología del régimen. Por supuesto, médicos como Heissmeyer estaban impulsados por el deseo de avanzar en sus carreras y obtener reconocimiento dentro del sistema que dominaba a su país. Además, la ideología racista del régimen desempeñó un papel crucial, ya que se creía que ciertos grupos racialmente inferiores eran más susceptibles a las enfermedades y, por lo tanto, eran considerados adecuados como sujetos de prueba. Muchos de ellos creían que sus acciones estaban legitimadas por las leyes y órdenes del régimen imperante. Por ejemplo, Fritz Fischer, un médico que participó de todo aquello, afirmó que el respeto por la autoridad estatal lo eximía de responsabilidad individual. Desde su óptica, él era un simple mandadero. Además, algunos médicos consideraban que sus experimentos eran necesarios para el avance de la ciencia. Argumentaban que los conocimientos adquiridos podrían ser utilizados para mejorar las vacunas y tratamientos para los soldados en el frente. Esta perspectiva utilitarista, que priorizaba el bienestar de la sociedad sobre el sufrimiento individual, fue un factor que facilitó la realización de los procedimientos. La noción de que se necesitaban condiciones óptimas de investigación también fue utilizada por médicos como Sigmund Rascher,
quien abogaba por la realización de experimentaciones en un entorno controlado. Creían que los datos obtenidos proporcionarían información valiosa que simplemente no podría ser obtenida en situaciones normales. La combinación de estas creencias y la presión del gobierno llevaron a una serie de abusos médicos que son difíciles de comprender en su totalidad. El lado atroz de la genética. La obsesión de Mengele por los gemelos. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, se convirtió en una figura infame durante la Segunda Guerra Mundial por sus crueles experimentos médicos en el campo de concentración de Auschwitz. Su interés particular se centró en los gemelos, a quienes consideraba sujetos ideales para sus investigaciones sobre la herencia y la variación humana. Él creía fervientemente que el estudio de los gemelos podría proporcionarle información valiosa sobre las diferencias genéticas y sus efectos en la salud, así como métodos para aumentar la natalidad de gemelos en la población racialmente pura alemana. Desde 1943 comenzó a realizar una serie de métodos brutales en gemelos que incluían inyecciones de sustancias químicas, transfusiones de sangre y procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Uno de los métodos más bárbaros que utilizó fue la inyección de venenos o patógenos en un gemelo, mientras que el otro servía como control. Esta práctica a menudo resultaba en la muerte de uno de los gemelos en un corto periodo de tiempo, lo que Joseph observaba con frialdad. También llevó a cabo transfusiones de sangre entre gemelos para estudiar las reacciones del cuerpo humano a diferentes condiciones. Igualmente, sometía a los gemelos a amputaciones sin anestesia y a la inducción deliberada de enfermedades como el tifus. En algunos casos se dice que incluso cosía a los gemelos juntos para observar si podían sobrevivir a esta barbaridad. Por la fuerza de las cirugías, los hacía siameses. Se estima que alrededor de 1.400 pares de gemelos fueron víctimas de Mengele. Muchos de ellos fueron alojados en barracas especiales donde eran sometidos a pruebas médicas constantes. Los sobrevivientes han compartido relatos desgarradores sobre su experiencia. Una sobreviviente describió la atmósfera de terror y desesperación en la que vivían, sabiendo que sus vidas estaban en manos de un médico que los veía como meros objetos de estudio a los que podía romper o desechar sin remordimientos. Señalaba: «Ya no recuerdo su cara, solo sus botas pulidas. Cuando escuchaba sus pasos, me metía debajo del catre, me agachaba, cerraba los ojos, pensaba que no me encontraría». Los informes de los sobrevivientes revelan no solo el dolor físico que percibieron, sino el trauma psicológico que los acompañó durante toda su vida. Muchos de ellos enfrentaron un sentimiento de aislamiento y estigmatización, luchando por compartir sus historias y encontrar apoyo emocional. La separación de sus gemelos y la pérdida de familiares durante el Holocausto contribuyeron a un profundo sentido de pérdida de identidad. Algunos sobrevivientes pasaron años, por no decir que el resto de sus vidas, buscando a sus hermanos gemelos, tratando de reconstruir un sentido de pertenencia y conexión. Las secuelas físicas, además, son evidentes en muchos sobrevivientes, quienes a menudo llevan consigo las marcas de las brutalidades sufridas. 15. Las cicatrices de las intervenciones quirúrgicas, las secuelas de enfermedades inducidas y los problemas de salud crónicos son recordatorios constantes de su sufrimiento. Además, el trauma psicológico ha dejado huellas imborrables, manifestándose en trastornos de ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones interpersonales. Mengele buscaba información sobre las diferencias genéticas entre los gemelos, así como sobre la supervivencia humana en escenarios extremos. Sus ensayos incluían pruebas de resistencia a temperaturas extremas y la observación de cómo los gemelos reaccionaban a la privación de agua y alimentos. Sobreviviendo al vacío y la deshidratación. Consecuencias de la altitud y el agua salada. En el campo de Dachau se hicieron investigaciones sobre los límites de la resistencia humana en contextos extremos. Estos experimentos, dirigidos por médicos como Sigmund Rascher y Wilhelm Weigelbuck, se caracterizaron por su brutalidad y la falta de consideración por la vida humana. En mayo de 1941, el Dr. Rascher inició una serie de prácticas destinadas a investigar las reacciones del cuerpo humano ante la altitud extrema.
La supuesta motivación detrás de los esfuerzos era proporcionar información que pudiera ser útil para la supervivencia de los pilotos en situaciones de emergencia a gran altura. Para ello, Sigmund estableció condiciones de investigación óptimas mediante la creación de cámaras de presión, donde los prisioneros eran sometidos a cambios bruscos de presión y niveles de oxígeno. Algunas pruebas se extendieron durante periodos prolongados con el fin de observar cuánto tiempo podía sobrevivir un ser humano sin oxígeno. En una de estas pruebas, un cautivo fue observado a una altitud simulada de 12.000 metros sin oxígeno durante hasta 30 minutos. Los sujetos de prueba, en su mayoría prisioneros de guerra y otros detenidos, fueron expuestos a condiciones extremas que incluían ascensos rápidos a altitudes simuladas. Los experimentos consistían en someterlos a un rápido descenso de presión, lo que simulaba, en términos más sencillos, la experiencia de un accidente aéreo. También incluían la monitorización de la temperatura y la altitud mediante dispositivos de medición instalados en las cámaras, lo que permitía un control preciso de las circunstancias. Durante estas pruebas se observaban las reacciones fisiológicas de los sujetos, que incluían síntomas de hipoxia, como mareos, confusión y pérdida de conciencia. Las complicaciones cardiovasculares eran comunes, con un aumento en la frecuencia cardíaca que a menudo culminaba en fallos cardíacos. Se estima que entre 70 y 80 de los aproximadamente 200 reos que participaron murieron como resultado de las circunstancias a las que fueron sometidos. La brutalidad se evidenció no solo en la alta tasa de mortalidad, sino en el tratamiento que recibían. Tras su muerte, los cuerpos eran disecados inmediatamente para obtener más datos médicos, y en algunos casos se documentaron situaciones en las que los corazones aún latían durante la autopsia, lo que Sigmund aprovechaba para realizar más experimentos. En 1944, el doctor Wilhelm Weigelbock llevó a cabo esfuerzos paralelos en el mismo campo de concentración, esta vez enfocados en el consumo de agua salada. El supuesto objetivo era determinar cuánto tiempo podía sobrevivir un ser humano bebiendo únicamente agua de mar. Los penados fueron divididos en grupos y se les proporcionó diferentes tipos de agua: agua salada pura, agua salada con sabor a agua dulce y agua desalinizada. Los resultados fueron devastadores. Los sujetos sintieron una sed extrema, calambres y delirios, ya que el cuerpo humano no puede procesar el agua salada, lo que lleva a un fallo renal y otros problemas orgánicos graves. Él, en un retorcido intento de justificar todo lo que hacía con ellos, les explicaba a sus víctimas las torturas del hambre y la sed, así como los efectos psicológicos que sus trabajos conllevaban sobre ellos. Bayer y el Holocausto. La oscura conexión de la industria farmacéutica con el régimen nazi. La participación de empresas como Bayer en la explotación de prisioneros para la investigación médica durante la Segunda Guerra Mundial es un capítulo oscuro en la historia de la industria farmacéutica y química. Fundada en 1863, la empresa fue uno de los miembros fundadores del conglomerado IG Farben, que jugó un papel crucial en el sistema económico del Tercer Reich. Durante casi un cuarto de siglo, Bayer operó dentro de esta alianza, que no solo se dedicaba a la producción de productos químicos y farmacéuticos, sino que colaboró activamente con el régimen nazi en sus políticas genocidas. Estas prácticas, además de inhumanas, estaban estratégicamente orientadas a obtener ventajas económicas y científicas. De hecho, la participación de Bayer durante la Segunda Guerra Mundial ilustra la conexión entre la codicia industrial y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las empresas pudieron fabricar sus productos a un precio más bajo, ya que no tenían que pagar salarios regulares. La estrecha colaboración con las autoridades y las instituciones militares garantizó a Bayer y a otras compañías contratos lucrativos para la producción de productos químicos y armamento, lo que les permitió prosperar financieramente durante la guerra. El acceso a condiciones óptimas de investigación en los campos de concentración proporcionó un entorno que algunos médicos consideraban ideal para realizar experimentos médicos. Durante el conflicto, el régimen utilizó sistemáticamente a trabajadores forzados para apoyar sus esfuerzos bélicos. Bayer y otras empresas de IG Farben establecieron campos de trabajo, como el de Auschwitz-Monowitz, donde se estableció una fábrica que utilizaba mano de obra forzada para producir caucho sintético,
y otros materiales necesarios para el esfuerzo bélico alemán. Se estima que alrededor de 35.000 condenados pasaron por esta instalación, con una mortalidad alarmante. Aproximadamente 25.000 murieron debido a los ambientes inhumanos y el agotamiento extremo. Las empresas se beneficiaron enormemente de esta explotación, utilizando la mano de obra retenida en esos lugares para sus procesos de producción. Además de la explotación laboral, Bayer también participó en ensayos médicos que se llevaron a cabo en los campos de concentración. Incluían la prueba de vacunas y medicamentos, y muchos murieron o resultaron gravemente heridos como resultado de estas pruebas. En el campo de Buchenwald, por ejemplo, se infectó deliberadamente a prisioneros sanos con el virus de la fiebre tifoidea, lo que resultó en una alta tasa de mortalidad. Los resultados permitieron a las empresas lanzar nuevos productos al mercado que podían ser utilizados tanto en contextos militares como civiles. Otro de los aspectos sombríos de la participación del conglomerado fue su implicación indirecta en la fabricación de Zyklon B, un pesticida a base de cianuro que se utilizó como arma química en las cámaras de gas de los campos de exterminio, como Auschwitz y Majdanek. Ciertamente, la producción y el uso del gas fueron gestionados principalmente por la empresa Degesch, aunque IG Farben poseía un porcentaje importante de acciones en ella. A partir de 1940, Zyklon B fue utilizado para experimentar con presidiarios en campos como Buchenwald, donde se probaron sus efectos letales en seres humanos. Finalmente, aunque no menos importante, a medida que avanzaba la guerra, la ideología racial nazi permeaba todos los aspectos del funcionamiento empresarial. Bayer no solo ignoró las atrocidades cometidas contra los judíos y otros grupos perseguidos, sino que adoptó una postura activa en favor del ideal ario. Por ejemplo, se silenciaron contribuciones significativas al desarrollo de medicamentos por parte de científicos judíos, como Arthur Eichengrun, quien fue el primero en sintetizar la aspirina. Después de la guerra, IG Farben fue llevado ante la justicia en los juicios de Nuremberg y otros procedimientos judiciales por su papel en los crímenes del Tercer Reich. Sin embargo, a pesar del reconocimiento tardío de su complicidad en el Holocausto, Bayer continuó existiendo como entidad corporativa y eventualmente se reestructuró y revitalizó en las décadas posteriores. De hecho, Bayer se convirtió en miembro fundador de la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, reconociendo su responsabilidad histórica y ofreciendo compensaciones a los trabajadores forzados. Estos pasos fueron necesarios para proporcionar justicia a las víctimas y confrontar el oscuro pasado de la empresa. Aunque claro, no necesariamente cubría las expectativas. Los resultados no solo se utilizaron para fines militares a corto plazo, sino que influyeron en la investigación posterior a la guerra. Muchos de los científicos involucrados fueron trasladados a Estados Unidos bajo el proyecto Paperclip, donde continuaron trabajando en investigación y aplicaron sus conocimientos adquiridos. Testimonios del sufrimiento. Memorias inmortalizadas de los sobrevivientes. Los sobrevivientes han dejado relatos impactantes que documentan la inhumanidad de las pruebas a las que fueron sometidos. Uno de los testimonios es el de Wanda Poltowska, quien sobrevivió a los crueles experimentos en el campo de mujeres de Ravensbrück. En su libro Y tengo miedo de mis sueños, relató: los nazis utilizaban sin escrúpulos a mujeres embarazadas como conejillos de indias e incluso arrojaban bebés a los hornos crematorios. Esta brutalidad era parte de las pruebas dirigidas por el Dr. Karl Gebhardt, quien buscaba desarrollar tratamientos para las lesiones sufridas por los soldados alemanes. En su autobiografía, relata cómo le abrieron la pierna y la infectaron con bacterias que producen pus. El dolor que vivenció era insoportable y muchas de sus compañeras murieron o quedaron gravemente heridas. Poltowska también menciona cómo mensajes secretos de otras mujeres le ayudaron a mantener su voluntad de sobrevivir. Wanda describió cómo las prisioneras eran sometidas a fracturas y amputaciones deliberadas para estudiar sus efectos, un proceso que ella misma vivió en carne propia. Me prometí a mí misma que si sobrevivía, defendería la vida en todos los sentidos. Por otro lado, Eva Kor y su hermana Miriam fueron separadas de su madre en Auschwitz, un momento que marcaría sus vidas para siempre. Nos arrancó de los brazos de mi madre.
recordaba Eva con una tristeza que nunca se desvanecería. Las gemelas fueron elegidas por el doctor Joseph Mengele para realizar sus estudios genéticos. La primera noche en el campo fue aterradora. Eva recordó ver los cadáveres dispersos de 3 niñas en el suelo sucio, una imagen que quedó grabada en su mente. Nunca había visto a nadie muerto antes, confiesa, y esa visión la impactó profundamente. Cuando hablaba de los ensayos médicos, no podía evitar cambiar el gesto facial. Nos dejaban desnudas durante horas y medían cada parte de nuestros cuerpos. Era horrible y humillante, relataba Eva. Además, la sometían a extracciones de sangre frecuentes, a veces hasta el punto de desmayarse. Lo detallaba así. Querían saber cuánta sangre puede perder una persona y seguir viviendo. Las inyecciones que recibía eran letales. Un día, después de una de ellas, Eva escuchó a Mengele decir: «Lástima, es tan joven y solo le quedan 2 semanas de vida». A pesar del fatal diagnóstico, Eva se negó a rendirse. «Debo sobrevivir. Debo sobrevivir», se repetía a sí misma una y otra vez. Después de la guerra, cuando finalmente fueron liberadas, Eva y Miriam regresaron a casa solo para descubrir que su familia había sido aniquilada. 9 meses después, regresamos a casa, solo para descubrir que nadie más de nuestra familia sobrevivió, recordaba con dolor. Otro caso notable es el del médico danés Dr. Carl Bernet, quien en el campo de Buchenwald intentó curar a hombres homosexuales mediante intervenciones hormonales. Los experimentos de Bernet estaban motivados por la creencia errónea de que la homosexualidad era una enfermedad que podía ser curada mediante la intervención médica. Basándose en teorías pseudocientíficas y en estudios previos sobre animales, Bernet desarrolló un dispositivo que implantaba glándulas artificiales que liberaban testosterona. En sus propias palabras, describió su trabajo como un intento de renovar a los hombres homosexuales. Los resultados iniciales son prometedores. Algunos han comenzado a mostrar interés por las mujeres. Decía sin aspavientos. El horror de las prácticas con sus supuestos pacientes fue descrito por los sobrevivientes y testigos. Se sabe que al menos 17 hombres fueron sometidos a estas intervenciones quirúrgicas. Un cautivo, cuyo testimonio fue documentado, relató: «La operación fue un tormento. Me implantaron algo en la ingle que me quemaba como fuego. Lo llamábamos roca de fuego». Otro sobreviviente no fue más indulgente en sus palabras. Recordó que nadie se ofrecía voluntariamente para los experimentos, porque rara vez se veía a alguien salir vivo de allí. Este dolor físico era solo una parte del sufrimiento que enfrentaban, ya que eran tratados como meras cobayas humanas. Bernet no solo realizaba los procedimientos quirúrgicos, sino que se encargaba de evaluar los resultados. En una carta dirigida a sus superiores, escribió: «Uno de los prisioneros ha mostrado cambios significativos en su comportamiento. Parece haber despertado interés por el sexo opuesto». No obstante, estas afirmaciones eran engañosas y carecían de cualquier fundamento científico. Los métodos utilizados por Bernet eran crueles, pero sobre todo ineficaces y carentes de ética.